la causa número 3, la tercera causa de suicidio en los Estados Unidos, ahora en el concepto de la adolescencia, también abarcaba hasta los 30 años. Bueno, eso es un concepto que no fue generado por mí, sino por Anna Blakemore, una gran neurocientífica de la Universidad y el Colegio de Londres. En su laboratorio comenzó a hacer una serie de investigaciones y se dio cuenta que la sustancia blanca cerebral, que es la sustancia que facilita la interconexión entre las neuronas, termina de bañar la zona prefrontal, que es donde ocurre el pensamiento, la planificación, el control de impulsos, y esto es muy importante, termina recién de bañarlo a los 30 años. Vale decir que esa zona, antes de esa edad, se encuentra despojada de una sustancia fundamental que ayuda al joven a pensar mejor y a poder controlar sus impulsos. Pero en términos generales, ¿qué nos Bueno, puedes decir de por qué aumenta tanto esas cifras? hay una nueva ciencia que se llama epigenética, epi por encima, genética, bueno, es por encima de la genética, que nos habla que la expresión de nuestros genes pueden ser modificados a través del ambiente en el que estamos. Si estamos en un ambiente muy violento, podemos transformarnos en una persona violenta. Si estamos en un ambiente calmo, la misma persona no va a operar ese cambio. Va a ser una persona más tranquila. Entonces estamos en un ambiente, desde el punto de vista de la epigenética, de la cultura, de la sociedad, de mucha violencia, pero más importante que la violencia, de falta de integración social del individuo. ¿Por qué? Porque es una cultura egoísta, egocentrista, es una cultura narcisista, en donde las relaciones familiares ya no están unidas y pegadas como antes, es decir, padres y madres trabajan afuera, los niños se quedan solos, y con la gran emergencia cultural a partir del 2000 de las redes sociales, de los celulares. Antes no teníamos eso. Y entonces también existe una modificación del cerebro a través de estos celulares. Hay una modificación, en principio lo sabemos, la luz de los celulares tarde en la noche provoca insomnio. Sabemos que nuestros jóvenes están hasta altas horas de la noche con los celulares y otras modificaciones médicas, digamos, en nuestro organismo que están sucediendo, fundamentalmente el cerebro, por el uso excesivo de celulares, más allá de la modificación de nuestro esqueleto, porque ya se prevé que en 100 años vamos a estar todos, vamos a nacer ya encorvados por este uso constante del celular. Entonces, todo esto que ocurre de manera muy rápida, porque si fuera que de a poquito se fue presentando esto, pero no, se ha presentado como un tsunami de un solo golpe a partir del año 2000. Va a decir que en 22 años hemos cambiado nuestras conductas de una manera ostensible, de una manera muy evidente. Y eso lo sufren los más vulnerables, Jenny. Los más vulnerables son nuestros jóvenes, son los más atacados. Fíjate que el joven ya pasa por una tormenta, por una ola tsunami, el mismo adolescente, niña o niño, porque está cambiando rápidamente y tiene que pasar en pocos años de ser un niño a ser un adulto. Entonces, le sumamos todo esto y es una tormenta perfecta. Entonces, Claro. mucha angustia, y empieza mucha angustia de carácter existencial. ¿Cómo hacemos los padres para llegar ahí, para tener un diagnóstico o para saber es hora de llevarlo a un psiquiatra, a un psicólogo? Lo primero que hay que hacer es autoobservarse y analizar en nosotros mismos nuestra función como padres. ¿Estamos presentes? Cenamos una vez al día con ellos, tenemos diálogos profundos acerca de temas sociales, están demasiado en sus dormitorios y poco comunicados con nosotros. Los fines de semana salimos con ellos, vamos a andar en bicicleta, vamos a hacer una actividad en conjunto,
o cada uno hace lo que quiere. Es decir, este es el primer punto a tener en cuenta. Lo segundo es el diálogo, porque ayer me preguntaban en Telemundo cuál es, digamos, lo mejor para poder prevenir la violencia, ¿verdad? Y es el diálogo, las 3D, diálogo, diálogo y diálogo, es lo único que tenemos en estos momentos. Si nosotros nos juzgamos, padres, que estamos con ellos, que tenemos diálogo, hacemos todo esto, ¿verdad? Bien. Y el niño sigue con un carácter rebelde, aclarando que la juventud, el adolescente es un rebelde con causa, y todo el trabajo del adolescente es oponerse a los padres. Todo el trabajo de los padres es encontrar estrategias para guiarlo y aguantar esa situación. Entonces, así es muy simple. De modo que si vemos que todo está bien y persiste, más allá de la rebeldía adolescente, ¿verdad? Podemos estar en presencia de una enfermedad mental o un trastorno de personalidad en cierne, porque los trastornos de personalidad recién terminan de cristalizarse, de completarse a los 18 años. Va a decir que si tenemos un chico con características excesivamente rebeldes a los 13, 14 años, tenemos que llevarlo al médico para saber qué es lo que está desarrollándose allí. Si hay patologías mental en la familia, depresión mayor, algún otro tipo, bipolaridad, eso puede trasladarse genéticamente. Y entonces allí también tenemos que consultarlo con el médico de cabecera o el médico psiquiatra o el psicólogo. Háblanos esa relación de la depresión, cómo actuamos, cómo se actúa ante la depresión, los padres, que es difícil tener herramientas que no sean mar, ¿no? Yo siempre hablo de Sí. estas. El tema es muy complejo y ha sido lamentablemente trivializado, poco profundizado. Entonces ahora estamos en una suerte de confusión muy grande con el tema de la depresión. Por ejemplo, el caso que tú mencionabas, existe un tipo de síntoma mixto dentro de lo que es la bipolaridad, en el que el adolescente se muestra muy bien, muy alegre, muy divertido, no le pasa nada, y sin embargo, por dentro se encuentra muy triste, muy decaído. No es tristeza la depresión, ¿eh? La depresión subclínica es tristeza. La depresión clínica es ya una entidad que debemos tratar con los psicólogos. Por dentro se siente mal y son esos casos de los adolescentes que intentan suicidarse o se suicidan y los padres dicen, pero si estaba contento, ocurre en personas también mayores, si estaba contento, si estaba bien, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ahí es un tema ya más profundo que tenemos que tratarlo con el médico psiquiatra. Ok, pero yo en tu charla, una de las cosas que me gustó mucho es esa división que tú hiciste sobre la depresión, ¿no? Sí, Y la haces en tres tipos, que cada tipo de, pues, con el tema es muy complejo, ¿no? Pero de cada tipo derivan otras depresiones. Pero me gustó mucho esa clasificación que hiciste y hablabas de que hay una depresión que es una depresión espiritual, que es la que últimamente ha resultado muy común entre los adolescentes. sí. ¿Qué diferencia hay entre depresión espiritual, que sé que tiene un nombre más Enógeno. nógeno, que una depresión nógena, que es una depresión del espíritu? ¿Qué diferencia hay entre esa depresión y las otras depresiones? ¿Y por qué es más voluble un adolescente a este tipo de depresión? Claro, bueno, la diferencia es que es netamente existencial. Hay un hueco en su espíritu, hay un hueco en su existencia. Esta depresión noógena, descrita por Viktor Frankl, un gran neuropsiquiatra vienés, es una depresión que se observa en personas, y hoy vemos muchos
jóvenes que están así, en personas que han perdido el sentido de la vida, que han perdido el propósito en la vida. ¿Para qué estoy yo aquí? Ya no sirvo para nada. Claro, a veces están sin los padres no están nunca. Cuando están los critican, porque no hicieron esto, no hicieron lo otro. Se sienten perdidos y pueden llegar a sentir ese hueco, ese vacío espiritual que los lleva a un intento de suicidio. Ahora, las otras depresiones, la clasificación era depresión endógena, que es de los neurotransmisores, que realmente el encéfalo no llega a producir las sustancias en el cerebro que nos llevan a sentirnos bien. Entonces, esa es la nógena de adentro, perdón, la endógena de adentro. Y la exógena de afuera es la reactiva a un trauma. Es decir, que puede venir la depresión por muchos lados, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo hoy, y yo hacía énfasis en la conferencia, es esta falta de propósito y de sentido de la vida. En los seres maduros como nosotros existe también un poco, nos llega esa oleada, ¿verdad? Pero imagínate en las mentes de jóvenes que Sí. tienen que resolver muchas emociones, muchos conflictos y que además estén en esta época que está llamada, es la época del desencanto, es la posmodernidad. La posmodernidad, que es la época que desafió todo lo que antes era el terreno firme donde nos parábamos, ¿no? Ahora ya no hay valores, las verdades, cada uno tiene su propia verdad. No hay un norte, cada uno hace lo que quiere. Y sabemos que somos seres con un cerebro social que necesitamos seguir a un grupo. Al principio es el grupo de la familia, después será la sociedad, los amigos, la familia, pero tiene que haber principios espirituales, morales, que hoy no están existiendo. Entonces todo se deshace, Jennifer, y se deshace y se corta por la parte más fina, porque así es, el hilo se corta por la parte más fina, que son nuestros jóvenes. Tienes un problema, un accidente, una pérdida, alguna situación en tu vida que te llevó a la depresión. Entonces ahí yo digo, no es que sea más fácil, pero por lo menos se sabe por qué, ¿no? Sabemos de dónde es la Eh, depresión. yo te quiero, sí, te quería hacer una salvedad. Esta división fue hecha por una gran psicóloga también de la Escuela de Frankl, que fue Elizabeth Lucas. Es decir, las divisiones de la depresión van a depender de la escuela de la que se trate, escuela de pensamiento psicológico, va a depender de la época y va a depender de lo que decidan también digamos, el grupo de psicólogos científicos. De modo que hay otras depresiones, que también hay otras categorías de depresiones importantes, ¿verdad? Pero es interesante, para que la gente no se confunda, es la depresión subclínica, que no tiene ningún componente en el cuerpo, que es nada más que una tristeza pasajera, que podemos acompañar a la persona porque a lo mejor es una depresión también reactiva, porque tuvo un trauma, y entonces desarrolla este cuadro de sentirse así tan mal, tan caído. De modo que es importante, digamos, hacer la distinción. La depresión clínica, ya ahí estamos hablando que necesitamos medicación y terapia. Las depresiones subclínicas solamente pueden hacer terapia, generalmente con psicólogos, pero las depresiones que son clínicas necesitan del psicólogo para la terapia y del psiquiatra. A veces el psiquiatra hace ambas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta esto, porque se confunde mucho la depresión. Hay libros que hablan de las depresiones como que yo me puedo curar una depresión. Sí, yo no me la puedo curar. Si es una depresión subclínica, voy a necesitar una terapia y una ayuda familiar, porque estoy triste, porque estoy deprimido, pero ya no es una depresión clínica en donde hay otros componentes, donde faltan neurotransmisores en el cuerpo, y ahí la llamaríamos depresión endógena. Pero lo simplifico porque el tema de la depresión es complejo. Y esta sociedad ha dado
habla demasiado y dice poco acerca de la depresión. Así es, así Ahora, te quiero decir algo. es. Emil Durkheim, que fue el padre de la sociología, dividió, habló de 4 tipos de suicidios, ¿no? Y uno de ellos está muy de acuerdo también con la época que vivimos. Uno es el suicidio egoísta, la persona que no tiene demasiados vínculos con la familia, o que tiene demasiados, pero se siente muy mal y no le importa, y entonces se suicida. Son estos individuos, y vemos muchos hoy en día, particularmente jóvenes. Anomia quiere decir falta de normas. Entonces, no se adhiere a las normas de la sociedad. ¿Eh? En los antisociales lo vemos. El suicidio enógeno. Yo había dado hace muchos años una conferencia sobre las divisiones de suicidio de Durkheim, ¿verdad? Este video lo pueden encontrar sobre depresión enógena o espiritual, el porqué del suicidio adolescente, en mi canal de YouTube, unifamilia.com. Y entonces ya está subido y van a poder no solamente escuchar la conferencia, sino hay otro video también donde están las opiniones de los que asistieron, entre lo que estás tú con tu valiosa opinión, Jenny. ¿Cómo se actúa ante un muchacho que aprendió que lo van a tratar súper bien, que le van a dar más amor, más atención, más cosas, a decirle yo te amo, a no regañarlo ya, no gritarle ya, que aprendió a manipular de esa manera? Eh, bueno, lo primero, yo pongo siempre el acento no en los padres, que tenemos la costumbre de decir me salió mal. Pongo Sí. el acento en los padres, porque el hijo no sale mal si yo fui un buen padre. Ahí hay un error de concepto. Entonces yo pongo el acento en los padres. Un hijo que imita un suicidio o intenta de manera muy light, pone en escena un suicidio, es un chico que está pidiendo de alguna manera una atención. Y en algunos casos, si no la mayoría, los padres no le dan importancia, no le dan importancia, son cosas de la edad, estaba cansado, se tomó unas pastillas. Y el chico lo reintenta nuevamente y finalmente se suicida. Toda vez que un chico intenta suicidarse es importante llevarlo a un psicólogo, a un médico, al médico primario, para ver qué es lo que está pasando y analizarse uno como padre. ¿Qué no le estoy dando yo? Porque es un chico eh, que intenta suicidarse y descubre que los padres le prestan atención, pero por supuesto que lo va a volver a hacer, porque lo que está necesitando ese chico es atención de los padres. Los padres lo están dejando de lado. Pero vivimos en una época en donde los padres no queremos ser padres. Entonces, como no queremos ser padres, le ponemos la responsabilidad a los chicos. Entonces, no estudiaste, mira, yo a tu edad era fabuloso, mantenía a mis padres, ya me había recibido, ¿y tú qué haces? Es decir, es mentira, encima son mentiras, además son mentiras. Los padres tenemos que hacer un mea culpa y poder vernos a nosotros mismos, porque nuestros hijos son reflejo de los padres, de nosotros como padres. Entonces, no hay nadie más en la casa. Este niño que está creciendo o actúa de determinada manera porque está llevado también por una corriente de educación determinada en el hogar. Entonces, atención, el intento de suicidio puede ser real porque está cansado, desconectado del hogar, porque entiende que no lo quieren, y no es verdad, pero lo que pasa es que los padres no se lo demuestran. Atención, llevarlo rápidamente al médico. No es manipulación, es un pedido de auxilio. La manipulación la podemos hablar a otros niveles, ¿verdad? Cuando el individuo no está herido, cuando el individuo está intacto y entonces pretende sacar dinero o ventaja a alguien que está manipulando. Los niños piden auxilio de distinta manera, por ejemplo, los cortes en la piel. Hay quienes se cortan en la piel mucho, se tapan las mangas y los padres nunca lo detectan. Esos niños están pidiendo auxilio y el corte es una liberación de ciertas sustancias químicas que no solo le anestesian la zona y por eso se cortan tanto, sino que además lo hacen sentir bien. Le dan como un rush de energía. Y entonces, ¿se quieren suicidar en este caso? No, pero es una conducta repetitiva muy nociva y patológica
y los padres tenemos que estar sobre la pista de todas estas cosas que le pasan a nuestros chicos. La única manera es observarlos. Este es un vago, este no estudia, este está tirado ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar un poquito. ¿Por qué está ahí tirado? Entonces eso es un llamado a los padres, ser amigo de los hijos, ser amigo de los hijos, le tenemos miedo a los hijos. En la conferencia a la que tú asististe, yo justamente daba esta anécdota que la puse en mi libro, en donde mi hija que tenía 13 años me dijo, mamá, yo pensé que tú eras mi amiga. Y yo le dije, bueno, si yo soy tu amiga, ¿quién es tu madre? ¿Y por qué? No hay que tenerle miedo de asumir el rol de padres. La posición jerárquica en la familia es muy importante. No somos amigos, si somos amigos los vamos a dejar despojados de padres. Si hacemos que la abuela los críe, porque nosotros queremos trabajar y no queremos estar con ellos, los vamos a despojar de la abuela. Hay mucho para reestructurar en la familia. Hay un libro muy importante de un gran psicólogo argentino que se llama El miedo a los hijos. El miedo a los hijos, le tenemos miedo y por eso le dejamos hacer todo lo que se les da la gana. Y entonces ahí estamos creando grandes problemas para la sociedad. Recordemos que esos chiquitos que están corriendo en el living de casa, que se encuentran allí jugando, son los futuros gobernantes de los países, de este país en particular. Son los senadores, son los congresistas, son los abogados. Pensemos a distancia, pongamos la mira más allá de esto que tenemos ahora que son los niños, nuestros hijos en casa. La responsabilidad de los padres es mayúscula. Por eso digo siempre, Jenny, que si no puedes estar con tu hijo, no tengas hijos. Es tan simple que no lo vemos. Si no podemos estar con ellos, uno de los dos, o se queda mamá o se queda papá. Claro que parezco hablando de la prehistoria, por supuesto, con este tema. Pero tenemos que traer tradiciones del pasado al presente, Jenny, porque estamos con mucha innovación, queremos destruirlo todo, y entonces así estamos destruyendo la familia y estamos destruyendo el tejido social, como te decía en la conferencia, que es un punto, todos somos puntos de un tejido, y que soltamos un punto y empieza a destejerse toda la tela, toda la trama. ¿Cómo se salió de las manos esto del bullying? Claro, porque el acoso existió siempre en las escuelas, siempre había alguien que era la que estudiaba más o el que estudiaba más y le hacían bromas y le decían cosas, pero claro, ahora como tú indicas se salió de las manos por la emergencia de las redes sociales. Entonces estamos como multiplicando un hecho. Y entonces las redes sociales a su vez alimentan también a los medios de comunicación y esto se amplifica. Y esta es la manera en que se va de las manos, porque además ocurre otro fenómeno, y es el fenómeno de, que yo hablo siempre de la educación vicaria, es la educación por el ejemplo. Y entonces ocurre porque tenemos neuronas espejo en nuestro cerebro. Y esas neuronas son las que hacen que cuando alguien bosteza, nosotros bostezamos, alguien se ríe y nosotros nos reímos. Bueno, también hacen que nosotros aprendamos los comportamientos de los demás. Entonces, los jóvenes, con más razón, aprenden los comportamientos de los demás. Ven en las redes, si es que no lo tienen en su escuela, que un niño ataca a otro y entonces hacen lo mismo en la escuela. Debemos tener mucho cuidado con esta conducta y hablarlo en casa con los hijos. La próxima conferencia, a fines del mes de abril, que voy a invitarte, va a ser justamente sobre este tema, desde una arista completamente distinta, por eso no te puedo avanzar más en el tema, pero como para poder hablar desde otro ángulo del tema del bullying o del acoso, ¿verdad? Que existió siempre, pero ahora, sin duda, como indicas tú, se ha ido de las manos. Y sí, como tú dices, se merece otro live. Lo haremos próximamente. Bueno, yo primero voy a tener la conferencia para dar este costado distinto de lo que del bullying, ¿verdad? En base a, como tú sabes, yo soy investigadora teórica psicológica además, y entonces las investigaciones mías me llevan
a descubrir caminos emocionales en el ser humano completamente distintos y psicológicos. ¿Cómo son esas primeras alertas y cómo deberíamos nosotros actuar? Las primeras alertas porque claro, una cosa es un niño que le hacen bullying y otra cosa es un niño que hace bullying, que ejerce acoso sobre los demás. Entonces, en el niño que ejerce acoso sobre los demás, primero hay que saber si nosotros en la casa no lo estamos acosando a él, si no le estamos haciendo bullying nosotros. Si en la casa hay muchos gritos y muchas acusaciones y no servís para nada y todo eso y empujones, quizás se los castiga a los golpes, los niños pueden hacer bullying. Por supuesto, están copiando la conducta intrafamiliar. En el niño que es objeto de bullying se puede ver que ya no quiere ir a la escuela. Se puede observar, y por eso los padres tenemos que observar los útiles, los cuadernos, si traen todo intacto, a veces traen útiles rotos, cuadernos rotos, libros que faltan, páginas de los libros que se han sacado, porque a veces se los acosa de esa manera, con sus útiles escolares, ropa que está rota. El niño no quiere ir al colegio, por lo tanto, y se va a encerrar mucho en una especie de ensimismamiento, porque no puede tramitar en palabras lo que le está pasando. Por eso los padres tenemos que ayudarlo a desbloquear ese bloqueo que tiene el niño que es acosado y poder hablar con él, dialogar a través del juego. Si es chiquito, lo importante es el dibujo. Los niños se expresan a través del dibujo. Pero si es más grande también. Yo en la última charla mostré el dibujo de una niña que expresa su vacío existencial en un dibujo. Es decir, que a través del dibujo, cuando un niño no habla, a través del juego, cuando el niño no habla, también nos dice cosas. Y ayudarse, por supuesto, con un psicólogo, un licenciado en psicología, un doctor en psicología, un médico psiquiatra, para poder abordar esa problemática que es muy seria, porque en el niño que es acosado puede llevarlo a un suicidio. Así es. Bueno, muy agradecidas con la doctora Cristina Menotti por haber tomado de su valioso tiempo para estar con nosotros. Un Eh, gusto. Pendiente yo siempre de todas las actividades y las hago después saber a mis seguidores. Gracias por estar aquí, por dar esta vuelta de este carrusel que es la vida con nosotros. Recuérdanos tus redes, por favor. Bueno, mi canal de YouTube es unifamilia.com, los invito a suscribirse. Y mi website es balinotti.com. Balinotti se escribe, bueno, ya muchos me conocen, B larga, una sola L y doble T. Y ahí pueden dejar mensajes. Obviamente estoy en todas las redes sociales. Estas conferencias son, quería aclararte, ya lo sabes, son privadas, gratuitas para grupo de profesionales y de amigos. Pero se hacen públicas a través de mi canal de YouTube, en donde sale la conferencia como un especial de educación de Universidad de la Familia. Ahora sí, que tú sabes que es un programa que yo he creado, un pensum, para aprender a ser padres, recibirnos de padres, para la mejor o la más importante carrera de nuestra vida cuando tenemos hijos, que es ser padres, Así recibirse de padres. Esperemos que tenga un sitio donde poder comenzar a ofrecer este pensum, ¿no? Este programa académico de un año, Jenny. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ya tiene información, Cristina. ¡Mua! Gracias por estar aquí, No, un Cristina. abrazo muy grande. Yo sé que te tienes que ir. Yo me quedo despidiéndome del Sí. público. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Saludos a tu público y un abrazo. Gracias. Chao.